Bien, estamos ya iniciando una nueva edición de Salud Online, en la cual durante estos próximos minutos vamos a hacer referencia a una patología para la que parece que en principio no existe una prueba para diagnosticar definitivamente este síndrome, esta patología. Ahora lo explicamos, ahora nuestro invitado evidentemente nos va a dar más detalles. En caso de sospechar la presencia de esta enfermedad, el médico, el doctor al que usted va a acudir, seguramente va a preguntarle, por ejemplo, sobre antecedentes médicos completos, todo aquello que usted pueda contarle de sus antecedentes médicos o clínicos, va a someterle a un examen físico, a varias pruebas para descartar otras posibles afecciones, por ejemplo, la enfermedad celíaca, de la que hablaremos también en otro programa, en otra edición de Salud Online. Una vez descartadas otras posibles afecciones, el doctor seguramente va a iniciar un conjunto de criterios de diagnóstico, de los que ahora también vamos a hablar, porque parece ser que no se conocen todavía en profundidad los principales mecanismos implicados en lo que se llama el desarrollo del colon o del intestino irritable. Este va a ser el tema que vamos a desarrollar durante estos próximos minutos y, como ustedes pueden ver, vamos a hacerlo con el doctor Josep Just, a quien podemos ver ya en pantalla. El doctor Josep Just es digestólogo, precisamente. Doctor, encantado de saludarle. Gracias, Carlos. Un placer, como siempre. Bien, si le parece, doctor, vamos de entrada le voy a pedir, porque vamos a hablar de este síndrome del intestino irritable, pero es este síndrome, que ahora usted nos va a explicar qué significa la palabra síndrome, hace poco tiempo se definía de otra manera, se le llamaba el colon irritable, ¿verdad? Se le denominaba como la enfermedad del colon irritable. ¿A qué se debe este cambio de denominación? Sí, de hecho, ha ido experimentando cambios con el tiempo. Antes se le llamaba colon irritable, sin el síndrome. Después síndrome del colon irritable y progresivamente se le ha ido llamando síndrome del intestino irritable, más que nada porque se ha visto la participación no tan solo del colon, aunque sigue siendo la parte del intestino fundamental, pero también el intestino en general, es decir, incluyendo también intestino delgado, Sí. el que también puede influenciarse dentro de la aparición de toda la sintomatología, porque un síndrome es un conjunto de síntomas que son más o menos comunes a una enfermedad o a un trastorno determinado, y por eso hay esta denominación en muchos casos cuando se habla del síndrome y no la enfermedad como tal, porque va acompañado de una gran cantidad de síntomas, una gran cantidad de órganos afectados, de situaciones determinadas, todas en común, Sí. pero que son un conjunto grande, y en medicina a esto se le denomina síndrome. Pues en ese síndrome se vio que había participación básicamente intestinal, aunque el colon juegue un papel muy importante, pero al ser intestinal, como consenso entre las sociedades digestológicas desde hace tiempo, ya se le llama síndrome del intestino irritable. Bien, pues una vez resuelta esta primera duda, vamos a entrar, doctor, un poco más en materia. Yo en esta pequeña introducción decía que no existe una prueba
definitiva que nos ofrezca un diagnóstico exacto de este síndrome. ¿Esto es así? Sí, lo cierto es que un síndrome tan extendido, con tanta prevalencia y tan, diríamos, tan frecuente entre la población, Ujú. resulta que no tiene una prueba diagnóstica como clave para decir, usted tiene un síndrome del intestino irritable porque esta prueba ha dado positiva, ¿no? Como puede suceder con enfermedades infecciosas o con otro tipo de enfermedades. Todavía el síndrome del intestino irritable es un diagnóstico de exclusión. Es Sí. decir, si una persona no tiene ni A, ni B, ni C, tiene D, que será el síndrome del intestino irritable. Pero antes habremos Ajá. hecho la exclusión, como sucede en algunos otros procesos, ¿no? Es un síndrome de diagnóstico por exclusión. Y yo, que ya llevo unos años en la digestología, Ujú. he sido testigo de un cambio importante o de una serie de modificaciones importantes y a diario, casi, de el síndrome de intestino irritable, todo aquello que incluía hace unos años, todos los Ujú. criterios que se han ido modificando en reuniones de consenso, en guías clínicas, y cuántos trastornos y enfermedades que antes estaban incluidos dentro del síndrome del intestino irritable ahora están excluidos y tienen personalidad propia. Sí. Personas que estaban catalogadas de intestino irritable posteriormente fueron descatalogadas y recalificadas de nuevo con otro, como decías antes, incluso algunos celíacos, Sí. no claramente celíacos, pero celíacos de aquellos latentes o silentes Ujú. que después han resultado ser celíacos y no enfermos con intestino irritable, y han hecho como la margarita, se ha ido deshojando el intestino irritable Claro. y se ha ido reduciendo. Ahora cada vez tenemos más herramientas Ujú. para poder centrar, y aquella persona que diagnosticamos, al menos hoy por hoy, en el siglo XXI, en el año 22, podemos decir que las personas que catalogamos de intestino irritable inicialmente no tienen ninguna cosa más. Bien. Si dentro de unos años resulta que estamos incluyendo aquí personas que tienen otros trastornos, como ha sucedido históricamente, ya veremos. Bien. Dicho esto, doctor Just, vamos a empezar por el principio, es decir, primero hablaremos del diagnóstico, de esas pruebas excluyentes que usted decía que se realizan al paciente para llegar a un diagnóstico fiable. Hablaremos evidentemente del tratamiento, pero antes de llegar a ese punto, me gustaría, doctor, que usted comentara, porque creo que existen algunos, digamos, mecanismos que pueden ser favorecedores para que una persona, un paciente, desarrolle este síndrome. Por ejemplo, uno de ellos, creo, doctor, que es o que son en este caso las posibles alteraciones de lo que ustedes llaman motilidad intestinal sin causa aparente. Hay más, pero esta sería una, ¿no? Sí, sí, sí. El síndrome del intestino irritable se caracteriza por personas que presentan eh, dolor abdominal en Ujú. cualquiera de sus intensidades Sí, y más o menos formas de presentación. Habitualmente no es un dolor abdominal que nos tenga en casa, sino que nos deja más o menos de hacer vida claro, normal, aunque a veces nos sí. pueda incomodar. Digamos un dolor abdominal soportable. Sí, un dolor abdominal soportable y aunque no es constante y permanente, puede ser intermitente y molesto. Ujú. Una distensión abdominal, una sensación de hinchazón, que esto casi siempre es común, más o menos, Sí, sensación de distensión abdominal y una alteración en la forma de ir de vientre, es decir, una alteración en cuanto al número y a ujú. la consistencia de nuestras deposiciones. El número porque puede ser mayor de lo normal o Sí, menor de lo normal y más consistente o menos consistente, sí, lo que daría lugar a formas de colon irritable modo diarrea claro. o colon irritable Ujú. modo estreñimiento. Pero eso sería el bloque que acompaña a todos los que tienen el colon irritable. Sí, Entonces, parece ser
que las personas que tienen colon irritable, independientemente que no sepamos el por qué tienen colon irritable, Ujú. pero parece ser que pasan cosas en común. Una de ellas, como decías tú hace un momento, son trastornos en la motilidad. Sí. Parece que hay una hipersensibilidad neuronal, una hipersensibilidad nerviosa, que hace que estas personas tengan alterada la motilidad intestinal. Es decir, perdón, doctor, factores psicológicos o estrés que pueden incidir en esa motilidad, en esa variación, en esa afectación de la motilidad intestinal. ¿Sería esto? No, esos serían factores concomitantes, Ajá. serían factores añadidos. Pero cuando hablo de factores de hipersensibilidad nerviosa, me Sí, refiero a terminaciones nerviosas, sensitivas, no emocionales, entiendo. Mm. sino el intestino es como la antena de un caracol, cuando la tocamos hace Ujú. movimientos de contracción y relajación. O Sí. sea, esta actividad, que sí sabemos, por ejemplo, cuando estamos nerviosos, que a lo mejor tenemos diarrea, porque el estrés provoca hipermotilidad y siempre que tenemos Claro. un problema, a veces la diarrea del examen, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Pero no, y que muchas personas tienen incluso factores emocionales, la depresión, la ansiedad, Ujú. el hiperestrés, situaciones conflictivas sociales, emocionales, económicas, pueden provocar que haya un colon irritable que tenga una base básicamente emocional. Sí. Pero eso sería acompañante. Bien. Lo que sí que sucede es que hay alteraciones en la sensibilidad neuronal, lo que puede provocar alteraciones, como decías tú, en la movilidad. Sabemos que hay unas alteraciones en la barrera mucosa. Ujú. O sea, sabemos que el intercambio entre lo que hay dentro y fuera de la luz intestinal se ve alterado. Sí. Sabemos que hay cierto componente inflamatorio en esta alteración. Claro. Y también sabemos que hay una alteración en la flora intestinal, lo que ahora Sí. llamamos en la microbiota intestinal, lo Claro. que la gente que nos escucha Ujú. ha oído muchas veces. Digo lo de flora para que la gente no se Sí. pierda, porque clásicamente se le ha denominado Sí, la sí, sí, sí. flora intestinal, pero la palabra flora ha sido Claro. popularmente, sigue utilizándose, pero desde el punto de Mm. vista digestológico se ha Sí, sí, sí. abandonado la palabra flora y se ha sustituido por la de microbiota, es decir, Exactamente. Es organismos que viven dentro de nuestro intestino. otro concepto médico que también se ha modificado, como ha ocurrido con el tema del síndrome del Claro, intestino en relación al colon irritable. esta también Sí, sería otra de las situaciones bien. que tienen denominador común en las personas con colon irritable. No todos ni siempre en las mismas proporciones, pero todos tendrán procesos inflamatorios Ujú. de cualquier índole que alteran la Sí, barrera mucosa, trastornos bien. motores y trastornos de la flora, que juntos en Ujú. proporciones más o menos iguales o separadas o más o menos unas, hacen que tengamos ese trastorno en cuanto a la forma de ir de vientre en número y consistencia, Sí, ese distensión, hinchazón y bien. ese dolor o molestias abdominales que Ajá. van siempre de la mano en el colon irritable. Lo que está claro, doctor, según sus palabras, es que la flora intestinal, es decir, la microbiota, puede tener en muchos casos un papel importante, incluso fundamental, en la aparición de este síndrome del intestino irritable. También, doctor, me gustaría preguntarle, ya que estamos hablando de síntomas o de mecanismos que pueden favorecer la aparición de este síndrome, me gustaría saber, doctor, qué importancia puede tener para aquellas personas que la padecen, algún tipo determinado de intolerancia alimentaria. Este es otro tema de gran controversia, porque, porque hay ciertas evidencias Ujú. de que el síndrome del intestino irritable y los factores dietéticos también tienen una relación. Lo que no hay consenso absoluto es en qué tipo de relación, cuándo, cómo y si siempre es igual. Esto intentaremos explicarlo porque es importante y sobre todo porque de Ujú. cara a nuestros oyentes
la alimentación es algo que juega un papel muy importante y que hay mucha gente que habla. Vemos muchos productos, muchas Claro. historias, muchos comentarios. Esto es bueno, esto no, vale más comer así o comer así, Ujú. y se mezclan muchos conceptos. Un denominador común en el paciente con colon irritable, si no el primer día que viene a consultarnos, si lo hace cuando no acaba de ir bien o la segunda vez que nos visita, cuando nosotros vamos intentando deshojar y descartando cosas, porque, a ver, por ejemplo, para que nos sigamos en lo que estamos comentando. Si yo veo a un paciente que tiene los síntomas, como te contaba hace un momento, y yo pienso, voy a descartar que no tenga una enfermedad celíaca, Sí. aunque no haya tenido, aunque haya comido pan hasta este momento, pero a veces hay enfermos celíacos que debutan a una edad porque eran hasta entonces latentes, no importa. Sí. Cuando vemos a veces pacientes que cuestan de diagnosticar porque no quedan tan claros, porque siempre 2 y 2 no son 4, una pregunta común en el paciente con síndrome de intestino irritable es: ¿será que algún alimento no me sienta bien? Claro. ¿Será que soy intolerante a algún alimento? O sea, la gente está bastante influenciada, sobre todo está influenciada por una serie de factores, diríamos, que nos rodean desde un punto de vista de propaganda, es un tema que está muy al alcance y que con frecuencia nos han bombardeado sobre lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer con respecto a lo que comemos. Ujú. Entonces, sí que se sabe que hay algunos alimentos que pueden influenciar al colon irritable, porque de hecho hay personas que esta es una de las estrategias terapéuticas. Si sacamos de la dieta todos aquellos carbohidratos fermentables, que son muchos alimentos que tienen formas de monosacáridos, oligosacáridos, disacáridos, que son fermentables, las Ujú. legumbres, el exceso de gluten, algunas frutas, la fructosa en exceso, la lactosa en exceso, sabemos que mejoran y sacándolos de la dieta mejorarán y después veremos si los podemos reintroducir, si no Claro. todos, algunos y progresivamente. Sí. Pero no todos los pacientes con colon irritable responden Ujú. a esa retirada de ese tipo de fármacos, perdón, de alimentos. Claro. Pero los pacientes que tienen mucho componente de distensión, de hinchazón, quiere decir que tienen mucho fenómeno fermentable. Ujú. En muchos casos, el retirar ese tipo de alimentos sí que mejora al Claro. menos esa parte de su Sí. problemática. Con lo cual, sí que hay relación, no siempre ni en todos los casos, entre la alimentación y Bien. el colon irritable. Por lo tanto, es Claro, una de claro. las cosas que tenemos que tener en cuenta y Ujú. siempre valorar. Correcto. Precisamente por esta razón, doctor, Exacto. creo que era importante no dejar de lado el posible factor de una posible intolerancia alimentaria. Vamos a ver, doctor Just, háblenos brevemente de cuál es, aunque sea de forma aproximada, la incidencia entre el núcleo de población susceptible de padecer este síndrome. La afectación a nivel social, pregunto, doctor, se basa, por ejemplo, en franjas de edad, en sexo. Explíquenos. Bueno, en franjas de edad es cierto que hay cierto predominio a partir de la cuarta, quinta década de la vida y de ahí en adelante. Ujú. Pero también es cierto que desde hace años, eh,
por muchos factores, también se ve en gente joven. Evidentemente, y digo evidentemente por la realidad, no porque sea una obviedad con lo que estamos comentando, Sí, pero está claro que es muchísimo más frecuente entre el sexo femenino. Casi en algunas estadísticas el doble de ajá, casos en mujeres que no en hombres. Evidentemente se desconoce cuál es el motivo de que el colon irritable de alguna manera esté ligado o sea predominante en el sexo femenino, porque se desconocen factores hormonales ni factores ligados al sexo, ni hereditarios que puedan tener alguna cosa que ver. Por lo tanto, no se sabe el por qué, pero es una evidencia, bien, aunque sea observacional, que es más frecuente entre las mujeres. Es un ujú, trastorno muy incidente, con una prevalencia muy alta. La prevalencia va desde el 2 o el 3% hasta el 25%. sí, ¿Y cuál es esa diferencia? Pues depende del lugar, los condicionantes y qué población estemos seleccionando. Porque sabemos que la incidencia está relacionada con niveles económicos, estrés social, preocupación por la salud, alimentación incorrecta. claro, Hay factores que son muy determinantes. O sea que parece que, de alguna manera, el estrés social sí, tiene que ver. Pero el estrés social dentro de un mundo desarrollado, porque en los claro, países subdesarrollados sí, no hay tanto colon irritable, porque supongo que hay problemas tanto alimentarios como cotidianos ujú, que están por encima de algunos otros problemas claro. que en el mundo desarrollado existen. Esto, doctor, que usted comenta no deja de ser curioso porque en base a su explicación podemos deducir que este síndrome, el síndrome del intestino irritable, es una patología de países desarrollados, ¿no? De países avanzados, ¿no? Claro, claro, y esto es lo que eh, con frecuencia, yo creo que con demasiada frecuencia, a veces tenemos la tentación, o se ha tenido clásicamente la tentación, de clasificar al paciente con intestino irritable casi como un Mm, enfermo psicosomático, como un enfermo, no con una enfermedad imaginaria, pero sí, con una alteración prácticamente ligada al ámbito emocional. claro. Y esto es un error, pero no es un error al 100%. Hay participación emocional, hay participación Ujú, en el estado anímico, pero no es exclusiva ni determinante. claro, Hay factores fisiológicos, anatómicos, hay factores claramente patológicos que sí que intervienen en la génesis del colon irritable, claro. incluso más cuando hemos estudiado más Ujú, la microbiota y sí, cuando sabemos que los cambios en la microbiota ujú, mejoran o alteran, y cuando claro. hemos utilizado probióticos, Sí, vemos sí, que sí, sí, mejoran, o sí. sea que no estamos hablando, pero Bien, también sabemos que hay pacientes con colon irritable, con síndrome de intestino irritable, que mejoran con antidepresivos, con bien. ansiolíticos, con estrés, con relajación, con Sí, sí, yoga. sí. Ahora hablaremos del tratamiento un poco más adelante. También dedicaremos doctor, si me lo permite, un apartado especial al tema de la microbiota, que es muy importante. En todo caso, ha quedado muy claro que para llegar a un diagnóstico, digamos, fiable, o un diagnóstico correcto, el especialista, usted en este caso, debe atender a diferentes factores, es decir, es una patología, es un síndrome que debe tratarse a nivel multifactorial. Entonces, a mí me gustaría, doctor, llegados a este punto, vamos a ver, usted está en su consulta, se sitúa en su mesa de trabajo, entra un paciente, un o una paciente, digamos,
estadísticamente más mujeres que hombres, como usted decía, esa persona, esa paciente en este caso, le explica algunos de los síntomas que usted pues acaba de definirnos hace unos momentos. Yo apuntaba al principio algunas de las pruebas, de las posibles pruebas que pueden realizarse, pero vamos, en su caso concreto, en su consulta, está usted frente a la paciente, insisto, le ha explicado diferentes síntomas que padece. ¿El siguiente paso cuál es, doctor? A ver, siempre es importante, por eso el tiempo es fundamental. Cuando hablamos del tiempo, y lo digo con toda la mala intención incluso, porque sabemos que a veces el tiempo no es el aliado de la medicina en muchos casos, porque muchas veces en la relación médico-paciente lo que no hay es tiempo. Evidentemente. Y a veces, no incorrectamente, pero si no tenemos tiempo, lo primero que haremos es desplegar una batería de test y pruebas que nos descarten todo aquello Ajá, que, aunque parezca un colon irritable, no es un colon irritable, sino que tiene nombre y apellidos y claro. personalidad propia, pero que en algunos casos recuerda o se asemeja a Ujú, un colon irritable. claro. Porque esos síntomas de los que te he comentado son comunes Ujú, a otras enfermedades que no claro. hay que Que no, dar por claro, supuesto que no tienen. no hay que descartarlas. En, Claro, en todo caso, doctor, permítame, uno de los síntomas principales, pregunto, que seguramente sus pacientes le comentan, es, claro, hablamos de intestino, de colon irritable. ¿Esto es equiparable a dolor? ¿La persona que padece colon irritable como síntoma principal sufre dolor? hay pacientes en donde el dolor es el síntoma que prima, hay pacientes en donde la distensión, el hinchazón es el que prima, hay otros en que la diarrea es el que prima, o a veces el estreñimiento, uno, dos, tres o todos a la vez. Claro, Entonces, yo si interrogo, exploro y hago una historia a fondo, puedo incluso pensar que hay algunas cosas que no tiene, pero siempre hay una serie de pruebas que voy a intentar, bien. si no en la primera visita, en la segunda, voy a intentar realizar para descartar Ujú, que no tengamos delante una persona, como te he dicho antes, por ejemplo, que sí. pueda tener una enfermedad celíaca latente hasta entonces, yo Ujú, solo pidiendo un análisis inicialmente y ver si serológicamente tiene marcadores de la enfermedad celíaca, puedo tener una pista o hacer un test de intolerancia a la claro. lactosa o a la fructosa, Ujú, o incluso descartar que en las heces no hayan productos patológicos, que no tenga una parasitosis, que no tenga una infección intestinal, que no sí. haya sangre en las heces, para pedir una colonoscopia o para estar convencido de que ese colon es Bien. normal, porque un colon Ujú, irritable, un colon de un intestino irritable, si lo ponemos encima de la mesa, es un colon normal, de apariencia aparentemente sano. Lo que pasa es que se mueve mal y tiene trastornos funcionales, pero claro. no morfológicos. Y por eso, casi siempre, todas las personas que llegan al diagnóstico de intestino irritable, Ujú, en su curso diagnóstico desde el primer día que fueron a ver al digestólogo sí. hasta el cabo de unos meses, han pasado, si no todos, la mayoría, o Ujú, un número importante, por una serie de análisis, test, bien. pruebas Sí, que han ido descartando bien. otras patologías, muchas veces más graves o con Ujú, un tratamiento mucho más específico, porque si es un celíaco latente, por ejemplo, sabemos que el problema se va a solucionar solo iniciando dieta sin gluten. Se sí, acabó el problema, la distensión, el claro. dolor y la alteración de posicional.
Sí, pero permítame, doctor, de esas, para concretar un poco más el tema, evidentemente quiero que quede muy claro que cada paciente es diferente, cada paciente es distinto y cada paciente requerirá pues una atención personalizada y un tipo de pruebas específicas adecuadas a su sintomatología. Pero para que nos hagamos una idea de esas diferentes pruebas, de ese abanico de pruebas a las que puede someterse un paciente para llegar a un diagnóstico preciso, ¿cuáles serían las más importantes? Toda persona con un colon irritable debe someterse a una exploración abdominal por parte del médico, Ujú, una palpación del abdomen, percusión del abdomen, auscultación del abdomen, y con eso sabemos si hay más o menos aire según el timpanismo que notemos a la percusión. sí. Con la auscultación vemos la lucha o los movimientos intestinales si son más o menos intensos. Ujú. Sería importante. Casi siempre esto tiene que ir acompañado inmediatamente de una ecografía abdominal, por ejemplo, que sería una exploración Sí, sencilla, barata, inocua, y que da una pincelada rápida sobre la existencia de patología dolorosa eh, extraintestinal, que ujú, muchas veces podría estar simulando una patología de este tipo. Sé que casi siempre esto que es básico y elemental lo tendremos en cuenta. Y después, análisis de sangre y heces en todos los casos. ajá, Tiene que haber una batería de análisis en las que vayamos a incluir una serie de cosas que nos puedan orientar, un análisis general primero, para ver que no hayan factores mmm, inflamatorios de fondo, leucocitos, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación, entre otras muchas cosas. sí, Podemos añadir marcadores de la enfermedad celíaca en una sola extracción. Y después en heces miraremos calprotectina fecal, que es un marcador de actividad inflamatoria, ujú, sangre oculta en heces, parásitos. O bien, sea que un análisis, claro, aquello que va uno al médico, me han pedido un análisis de heces y un sí, análisis de sangre, esto deberíamos hacer siempre y en todos los casos. Y después, muchos pacientes también, dependiendo de esos resultados, precisarán de una exploración más a fondo con ujú, endoscopia claro, sí, para acabar de bien. descartar otras patologías. Como podemos comprobar, doctor Just, el abanico de pruebas es exhaustivo, en muchos casos es amplísimo, lo Sí. cual pues facilita, entiendo, llegar de la forma más rápida posible a un diagnóstico. Bien, Requiere, eh, perdona, Carlos, sí, requiere el paciente con un síndrome de intestino irritable, a diferencia de lo que podría pasar con otros pacientes que tienen, aunque sea más compleja, pero tienen un diagnóstico al menos más simple a la hora de llegar a él. Es decir, hay personas que tienen un dolor en una parte del abdomen, les haces una eco, tienen una piedra en la vesícula y el ujú, diagnóstico es rápido, claro y sí, sencillo. En el intestino irritable, aunque sea esto muchas veces un problema, ujú, hay que dedicar mucho tiempo. Si no en una sola visita, en dos, en tres, en claro, cuatro, sí, pero hay que estar muy encima y la conexión entre el médico y el paciente es imprescindible. claro, evidentemente, Hay que mm, explicarle al paciente sí, qué quiere decir lo del intestino irritable y que vamos a poner en marcha una batería diagnóstica y sí. vamos a ir viendo sobre la marcha que a lo mejor termina solo necesitando un probiótico y nada Sí, sí, más. sí, sí. Pero ya lo veremos. Doctor, ya que hablamos del dolor, antes de continuar, a modo incluso entre comillas, de curiosidad, cuando la paciente que sufre este síndrome del intestino irritable, sufre este síntoma doloroso, ¿acostumbra a ocurrir en la parte derecha, en la parte izquierda o es un dolor difuso en toda la zona abdominal? El dolor habitualmente es difuso, pero lo que también es muy característico es que sea difuso y cambiante. Ajá, Es decir, que eso es lo que a veces orienta que el dolor que es
de una patología más concreta es más fijo, más centrado en un sitio. Claro. Aquí suele migrar un dolor que empieza aquí, después se va hacia la mitad, que se hace después extensivo a todo el abdomen. Es más frecuente las molestias sobre mi abdomen izquierdo, tanto en la parte superior, en la zona del ángulo esplénico, como en la parte inferior, pero en general suele ser un dolor que se puede, no se precisa en punta de dedo, me duele aquí, no. Es un dolor habitualmente difuso. Un dolor generalmente difuso. Sí. Doctor, tenemos ya en su consulta, tenemos al paciente, a la paciente diagnosticada. No cabe duda de que esta persona sufre este síndrome del intestino irritable. ¿Qué se hace con ese paciente? Tenemos ya un diagnóstico. A partir de ahí, el digestólogo, ¿qué pautas indica? Entonces, de entrada, según cuál sea él o los síntomas preferentes. Sí, perdón, doctor. Hay que decir que estamos dando explicaciones genéricas. Lo que ahora nos comenta el doctor no es aplicable a todos los pacientes que padezcan síndrome del intestino irritable. Es una información orientativa, ¿no? Que quiero que quede claro. Claro, porque cada paciente hay que tratarlo aparte, porque cada paciente, aparte de lo que le pasa, como que habremos averiguado cuándo le pasa, a qué se dedica, cuál es su entorno social, emocional, cuánto tiempo hace que le pasa, lo que come todos los días, a qué hora come y si ha cambiado los hábitos. Por lo tanto, eso será muy importante para reeducar a veces la alimentación. A veces tendremos que decirle a la persona, si come deprisa, que coma despacio, porque el comer deprisa también aumenta la distensión y la fermentación de los alimentos y la distensión abdominal consecuente. Pero en general, como comentamos, lo que haremos es hacer un tratamiento sintomático con fármacos destinados concretamente a tratar el síntoma que prima en cada caso. Para el dolor abdominal muchas veces daremos antiespasmódicos selectivos para el abdomen, o daremos medicación que absorbe el aire, o para evitar la fabricación de aire en exceso. Y con frecuencia, sobre todo en el modo diarrea del colon irritable, que te he comentado que podía haber estreñimiento como síntoma evacuacional fundamental, o diarrea, que es más frecuente la diarrea que el estreñimiento, daremos probióticos, porque ese será la aportación de la microbiota en todo el entorno del colon irritable o del intestino irritable en este caso. Siempre ahora, o casi en todos los casos, damos por descontado, al menos de entrada, que existe una participación de la microbiota intestinal. La microbiota intestinal que tenemos son los más de 100 billones con B, de microorganismos que viven en nuestro intestino, en donde viven bacterias, virus, hongos, esporas, todo tipo de microorganismos, juegan un papel muy importante, pero la mayoría de las veces beneficioso. Nos ayuda a combatir infecciones externas, a neutralizar toxinas, nos ayuda a absorber alimentos, a facilitar la absorción de oligoelementos, de vitaminas. Es vital para nuestra existencia. La incluso, doctor, vive con nosotros. perdón. Forman parte de nuestro organismo, estas que llevamos dentro de nuestro organismo. Le iba a comentar, doctor, ya que hablamos ahora de la microbiota, que incluso yo he oído decir que la microbiota en sí y todo el intestino, nuestro aparato digestivo, se le conoce también como nuestro segundo cerebro. Claro,
Sí, sí, porque influye desde el estado emocional, regula mecanismos inmunológicos, o Claro. sea, hay mecanismos inmunológicos que están mediados por la microbiota Ujú. y se ve alterada muchas veces por medicamentos, por cambios de hábito de vida, ya digo, por alteraciones emocionales Claro. que realmente la mayoría de las veces podemos influir sobre ellas, pero hay algunas que no, como la edad o la tendencia genética Bien. o Sí, nuestra sí, 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 sí. anatomía intestinal, pero hay otras que sí. Y por lo tanto, hay personas que pueden debutar con una especie de síndrome de intestino irritable después de que han estado haciendo tratamiento con un fármaco, preferentemente antibióticos, Ujú. por un flemón dentario, por un problema determinado, que ha tenido que tomar muchos antibióticos. Esos antibióticos han destruido, porque los antibióticos son fármacos antimicrobianos y por lo Claro. tanto han estado destruyendo Sí, sí. los microbios, diríamos, patógenos, pero los que no lo son también. Y entonces nos han alterado la flora, nos han alterado la microbiota. Y entonces hay personas que se les desarrolla una especie de síndrome de intestino irritable light que solo tiene como causa un origen farmacológico reciente. Ujú. Y Sí, entonces, eso claro. también hay que historiarlo. De ahí que es importante que yo le pregunte a un paciente, oiga, ¿usted qué fármacos ha tomado en los últimos meses? ¿Qué medicamentos ha seguido? ¿Qué terapias ha seguido Claro. farmacológicas? Porque me interesará como dato Pero sí, de la doctor, historia. pero entiendo que cuando este hecho se produce, cuando la alteración de la microbiota se ha producido por un tratamiento concreto de determinados fármacos, esa alteración, entiendo, en un relativo periodo de tiempo breve, puede recuperarse la microbiota cuando el tratamiento farmacológico cesa, ¿no? Depende. Depende. Porque hay personas que tienen una capacidad de recuperar la microbiota con cierta facilidad, Ajá. pero hay personas que no. Hay personas, y según sobre todo el medicamento utilizado, hay personas que pueden sufrir una despoblación o una alteración en la población de la microbiota Sí, que como no estimulemos su regeneración claro. o como no estimulemos un poco la población, eh, habremos desencadenado con el medicamento, a veces hemos destapado un problema que se puede volver más o menos crónico. Y Ujú. entonces, aunque muchas veces, como tú dices, es cierto que cuando se desaparece el factor agresivo, Claro, progresivamente mejora, otras veces claro. no. No Y siempre es entonces, así. y entonces necesitamos intervenir nosotros Bien. activamente. ¿Sí? Bien, en todo caso, para que el síndrome del intestino irritable se mantenga estabilizado, es necesario, entiendo, doctor, que nuestra microbiota también se mantenga en un estado saludable. ¿Mm? Eso Sería así. está demostrado que haciendo tratamiento sintomático, no exclusivo, sintomático, haciendo tratamiento con probióticos, que sería tratamiento para Ujú. cuidar, Sí. regenerar o mejorar nuestra microbiota. Y haciendo tratamiento dietético, Ujú. en el que intentaremos no añadir leña al fuego, es decir, alimentos Claro, que no es que sean perjudiciales, pero alimentos que cuando se dan unas premisas, sí pueden serlo. claro. Porque, porque si yo le digo a alguien que no coma garbanzos, no es que los garbanzos sea un mal alimento, Ujú. pues solo que lo que pasará es que en ese momento, en esa persona y en esas circunstancias, si elimino las legumbres y elimino otros FODMAPs, que son esas eh, fermentables, esos oligosacáridos, monosacáridos y sacáridos, polioles, Ujú. que comentaba antes, si le digo que coma poco gluten, no sin gluten, y no es un problema de celíacos, no, pero sabemos que si quitamos el estímulo del gluten, sobre todo trigo, avena, centeno, y coma arroz, coma maíz, que no tiene gluten. Poca lactosa, no es porque seamos intolerantes a la lactosa, pero poca lactosa Claro. porque será más fácil de digerir
y no tendremos fermentables si no comemos lactosa. Si no tenemos ese problema, sí podemos comer lactosa si no somos intolerantes a la lactosa. Pero si recomendamos esa dieta durante un tiempo sin fermentables, damos probióticos y hacemos tratamiento sintomático, excluidos toda una serie de problemas, es muy probable que tengamos en un porcentaje alto y muy respetable el síndrome de intestino irritable más o menos controlado. Y ahí es donde yo quería llegar, doctor, porque usted acaba de comentar que con el tratamiento concreto adecuado se puede mantener controlado este síndrome del intestino irritable. Un paciente que ha sido diagnosticado, correctamente tratado, a pesar de eso, pregunto, doctor, ¿va a convertirse en un paciente crónico? Quiero decir, el síndrome del intestino irritable, se lo pregunto de otra forma, ¿puede curarse? Esta sería la pregunta del millón, porque no está nada claro si el intestino irritable es un proceso crónico o es un problema pasajero, solucionable. Tiene connotaciones crónicas, porque los trastornos funcionales, cuando aparecen, ese tipo de hipersensibilidad neuronal del que hacía alusión antes, ese tipo de alteraciones en la barrera, esos cambios inflamatorios, esa alteración de la microbiota, de alguna forma nos hace pensar que la población con síndrome de intestino irritable se convierte de alguna manera en personas que cada vez, si dejan de hacer tratamiento y están compensadas, Sí. que cada vez que se vean expuestas a las mismas situaciones, puedan volver a reaccionar exactamente igual, con alteraciones en la microbiota, y vuelvan a repetirse, porque hay pacientes que a lo mejor hace 3 años que no han venido a la consulta, y cuando vienen, lo primero que explican es: estoy como había estado hace unos años. He pasado unos años la mar de bien. Sí. Pero ahora volvemos a estar casi como había estado. Miras la historia y lees las mismas cosas que te había explicado hace 3 años, Claro. las explica de nuevo ahora. No pasa con todo el mundo, pero se sabe que hay una serie de connotaciones. Esto sucede en medicina con frecuencia. Hay expresiones populares que serían no al margen de un síndrome, pero hay personas que dicen: cada vez que me pongo nervioso tengo dolor de cabeza. Claro. Cada vez que oigo mucho ruido y tal, tengo palpitaciones. Cada vez que tengo un disgusto, se me va el apetito. Hay una serie de cosas que se repiten porque forman parte de nuestra constitución, de nuestra forma, que nuestro cuerpo se va modelando, adaptando y acondicionando con los años, y podemos llegar a convertirnos en sensibles a cosas. Y por eso, a pesar de que yo hablaba del tratamiento de la microbiota con probióticos y de la dieta de no fermentables, hay muchas personas en donde a veces el centro o el complemento indispensable del tratamiento será: haga yoga, haga relajación, haga un poco de deporte, intente de alguna forma desconectarse de su tensión emocional, o tome incluso ansiolíticos como complemento, duerma más horas, cambie un poco su entorno, mejore su situación emocional, porque será fundamental. Bien. Fundamental, con lo cual esto ya nos da una pista que si hay un trasfondo, en muchos casos, emocional, que acompaña a ese otro tipo de trastornos, si van de la mano los trastornos funcionales y los trastornos emocionales, eso forma parte de la manera de ser de cada persona, y eso ya no es cambiable. Y por lo tanto, o al menos difícilmente. Que si tú eres el que eres ahora, dentro de unos años, seguirás siendo el mismo. Sí, es un factor, digamos, difícilmente modificable. Exacto. Doctor, 2 cuestiones más antes de concluir. No hemos hablado si este síndrome, no hemos dicho de si este síndrome del intestino irritable tiene o no un posible factor hereditario. ¿Lo tiene? No.
no queda nada claro. Se sabe que pueden haber factores genéticos Ujú. que condicionen algunos de los elementos que hemos citado. Ajá. Cuando se habla de la flora, por ejemplo, se sabe que hay factores, como te decía antes, que nosotros podemos modificar. Nuestra flora se puede ver modificada Ujú. si vivimos en la ciudad, si vivimos en el campo, si cambiamos de dieta, si Sí. cambiamos de hábitos, si tomamos fármacos, y otros que no son modificables. Ujú. Entre ellos, ciertos condicionantes genéticos. Hay personas que cuando nacen, la flora tiene infinidad. Hay flora, recuerda que hay flora no, en todos los sitios contaminables, no solo en el intestino, Sí, hay flora en la piel, en la nariz, en la claro. boca, en los genitales, en todos los lugares en donde están expuestos al exterior. Sí, sí. Que si nacemos por cesárea tendremos una flora inicialmente cutánea, si nacemos por vía genital o por vía serán intestinales. Hay una serie de condicionamientos genéticos. Si ha habido leche materna, la flora será de una forma. Si tenemos una alimentación Claro. no materna, será más parecida a la del adulto. Hay una serie de condiciones genéticas y evolutivas que sí pueden condicionarnos, pero no Bien. hay factores genéticos que condicionen la aparición de ni de un intestino irritable ni de Ujú. una población que configure la microbiota. O sea, no heredamos la microbiota del padre y de la Bien. madre, y la población de microbiota Sí. se tiene que asemejar Ujú. al padre y a la madre Bien. porque sean los progenitores, de ninguna Yo, forma. yo creo que queda claro. Para concluir, doctor, un comentario final sobre, bajo su punto de vista, bajo su criterio, qué implicaciones puede tener o tiene en la práctica el síndrome del intestino irritable a nivel sociosanitario. Claro, es muy importante porque si desde el principio comentado que es un síndrome muy frecuente, que incluso puede llegar al 15-20% de la población, Ujú. eso supone de entrada que tiene un requerimiento sanitario alto. Sí. Las personas con colon irritable son personas que van con frecuencia al médico. Son personas que tienen dudas, problemas, que requieren consultas telefónicas, presenciales, muchas veces incomodidades frecuentes, insatisfacciones, Ujú. porque el paciente con colon irritable, con intestino irritable, con frecuencia se desespera, cambia de médico, pensando pues que a lo mejor encontrará otro Claro. que lo hará mejor o que atinará más en lo que le pasa. Muchas veces esos trastornos que he comentado en cualquiera de sus modalidades hacen que el paciente se quede en casa, que no vaya a trabajar, que suponga una baja laboral, un absentismo laboral importante, o que tenga que cambiar de trabajo, o que no haga ciertas actividades porque si tengo diarrea no soy capaz de estar cara Claro. al público. Sin duda. Tengo que pedir permiso, he tenido que cambiar de sección porque Ujú. tengo mucha diarrea. O sea que ese trastorno que parece que no es grave desde el punto de vista de leve, grave o vital, sí tiene muchas implicaciones, tanto ocupación sanitaria, gasto sanitario Sí. y absentismo laboral, con lo cual todo esto provoca que Ujú. tenga una repercusión sociosanitaria muy Claro, importante. importante. Doctor, permítame una última curiosidad. En su consulta, aproximadamente, para hacernos una idea, ya que hemos hablado de la incidencia, em, ¿cuántos o qué porcentaje de sus pacientes, porque usted es digestólogo, por tanto usted atiende todo tipo de patologías relacionadas con el aparato digestivo, pero de ese número de pacientes que usted atiende, ¿cuántos de ellos sufren este síndrome del intestino irritable? Pues alrededor del 60 o 70%, casi. 60 60%, 60%, digamos, sí, es no una, vayamos a es una gran, exagerar. es una gran mayoría, doctor. Hay que tener en cuenta varios factores. Primero, que hay digestólogos que solo se dedican a una cosa determinada. Entonces, Claro. esos digestólogos solo reciben pacientes Ujú. con trastornos determinados. Digestólogos que se dedican solo a patología hepática, otros que Claro. solo hacen enfermedad inflamatoria, Ujú. otros que reciben
solo enfermedad úlcero-péptica, pero el digestólogo que recibe de todo, porque Sí. yo aunque haga muchas cosas fuera de mi consulta, las consultas son de digestología general. Ajá, claro. El digestólogo general recibe muchos Bien. pacientes funcionales en cualquiera de esos, al menos que entran Sí. con la etiqueta o probable etiqueta de síndrome de intestino irritable, del cual de cada 10, por ejemplo, Sí. que entran, a lo mejor quedan 4. Claro, Los otros claro, 6 claro. Sí, se sí, sí. convierten en intolerantes a la lactosa, Sí, diarreas por fármacos, se descarta se la van patología. descartando. Claro, Pero de claro. Bien. entrada, que tú digas, acaba de entrar un probable síndrome de intestino Bien. irritable, el 60%. Nos quedamos con ese 60-70%, con lo cual queda demostrado, doctor, que este síndrome del intestino irritable tiene una gran incidencia. Doctor Josep Por Just, supuesto. como siempre, ha sido un auténtico placer charlar con usted y estoy seguro de Igualmente, que Carlos. sus palabras, sus explicaciones, que su intervención ha ayudado a muchas personas que van a vernos luego a través de las redes sociales a clarificar conceptos y a saber a qué atenerse si, esperemos que no, en su momento se les diagnostica un síndrome del intestino irritable. Repito, doctor, muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ti, Carlos. Un placer, como siempre.